también como parte de que, es que pienso así, que son esencias, porque a alguien allá arriba le interesa que yo piense que son esencias, porque voy a pensar que no pueden cambiar. La presentación de la revista, la publicación, ¿no? La diagramación, me impactó ver los artículos y eso que lo estaba mirando electrónicamente, ¿no? Y ahora no tenerlo ya físicamente, pues qué gusto, ¿no? Qué gusto, la calidad, en fin, ¿no? Todo el trabajo que hay aquí requiere nuestro reconocimiento y nuestra felicitación muy sincera, el esfuerzo de la red por sacarla. Una segunda cuestión que está como vertebrando en distintos artículos de la revista es justamente la cuestión del patriarcado, ¿no? O sea, la vigencia en estas estructuras de dominación que justamente hacen posible la violencia, que no solamente es contra las mujeres y las niñas, sino también contra otros significantes femeninos o sujetos a los cuales se feminiza y se ejerce violencia hacia ellos. Más mujeres, por lo tanto, eres más hombre. Si lloras, eres un débil y eres un tonto. ¿Qué vas a saber tú? Y encima que eres mujer, marica, no puedes hacer eso. Tienes que ser valiente. Oye, no seas un perdedor, marica, que es... La pequeña, ¿no? Indicándonos que tenemos que maquillarnos para una luz. Es que me di cuenta que había configurado en ella una suerte de miedo, temor. La autoestima de macho crece. Son citas literales de los comentarios, ¿no? Por ejemplo, muchas de nuestras experiencias nos definen que el rol de la familia en la formación de la masculinidad ideal, ¿no? También se reconoce a la familia como un espacio de construcción y no siempre la sociedad. Construimos nuestra masculinidad desde distintos roles como el sexual, económico, laboral y familiar. Ver las dimensiones y los espacios desde donde se replican. Después, muchas de las causas del problema están en la infancia. Contaban experiencias, por ejemplo, cómo presionaban a un amigo para que muestres conductas dominantes en el rol sexual y afectivo, ¿no? O el bullying para conseguir reconocimiento, ¿no? A llamar mariconadas a ciertas actitudes de debilidad, ¿no? Cómo se expresa la masculinidad dominante. También dice, he aprendido a mirar el pasado desde la masculinidad hegemónica. Esto de presente y pasado también es como un tema de proceso, más que nada, ¿no? Que está de ida y vuelta constantemente. El hecho de que el espacio en el que se hablen de cosas privadas y personales sea grupal es súper potente. Puedes verte reflejado, reflejada desde la experiencia del otro compañero o la compañera. ¿Qué has aprendido? Era la pregunta, y decía las experiencias de otros. Dice, otras vivencias, otros puntos de vista. Identificación con los testimonios de los demás, ¿no? Porque a veces quizás no tenemos todas las herramientas para poder vernos a nosotros mismos o mismas sobre nuestras experiencias cuando nos preguntan qué te enseñaron sobre ser hombre, no te acuerdas o no lo identificas, pues se reconoce en el otro compañero. Dices, el mandato social es el pensamiento útil y práctico que todos los días ejercitamos cuando nos levantamos. Y que es un pensamiento útil y práctico que nos permite sobrevivir. Y la esencia principal de ese mandato social es la obediencia para la sobrevivencia. Al final, los sistemas de opresión tienen éxito cuando las personas se vuelven obedientes. Pero desde la mirada de las personas que se vuelven obedientes, eso es adaptarse. El análisis de la violencia basada en género identificó el acuerdo de los hombres limeños en cuanto a la existencia generalizada de la violencia familiar, considerándola prácticamente normal. Entre los factores determinantes de ese comportamiento mencionaron la responsabilidad de los padres, o sea, la educación desde la familia, las instituciones educativas y la importante influencia de los medios de comunicación, que a mi entender no
no es respetuoso y más bien entra en un ámbito de morbosidad y de educación, porque hemos podido constatar, creo que a nadie le extraña ver cómo que si la quemaron o que si la descuartizaron, aparece un caso y a la semana o a las 2 semanas aparecen casos similares. Entonces, se podría concluir que todos los hombres son conscientes de la existencia del machismo y que hay un acuerdo en la necesidad de un cambio estructural desde la familia hasta las instituciones. Sin embargo, dependiendo del lugar y de su condición, ellos señalan que la mayor responsabilidad para enfrentarlos está en el grupo al cual no pertenecen. Este hallazgo interesante puede estar reflejando el costo emocional y racional y la dificultad de reaprender a identificarse con otros roles y con la ideología de una sociedad como la limeña, donde los mandatos del machismo y el patriarcado son aún hegemónicos. ¿Qué sucede con el sistema? Porque no solamente tiene que ver con las relaciones interpersonales, no solamente tiene que ver con la relación con la pareja o los amigos, no, sino también con esta pertenencia a un Estado-nación que a lo largo de la historia fomentó, por ejemplo, el militarismo, la violencia, las guerras, ¿no? Entonces, todos estos procesos que de vez en cuando regresan al Perú cuando se discute si se debe o no se debe incorporar la educación militar en la escuela, por ejemplo. Yo pienso en una autora, una feminista materialista francesa que se llama Jules Falquet. Ella tiene un libro que se llama Pax Neoliberalia, y en ese libro tiene un artículo donde habla de la producción social de los hombres en el ejército turco. ¿Qué tendrá que ver la secundaria con el ejército turco? Un montón. Ahí lo que plantea la producción social de esta masculinidad tiene que ver con la deseabilidad de la jerarquía y la disponibilidad de la violencia. Parte de su aprendizaje dentro de esa institución es soportar sumisamente la violencia. Ahora, alguien que padece la violencia quiere dejar de padecerla en la mayoría de los casos. ¿Cuál era el mecanismo para dejar de padecerla? Llegar a la posición jerárquica. ¿Y cómo llegabas a la posición jerárquica? Aprendiendo a ejercer la violencia sobre otros. Una de las escenas que yo más tengo grabada es cuando otro chico al que todo el mundo le decía maricón se sumó a golpearme. Claramente ese chico encontró en esa situación la oportunidad de ser parte de la posición jerárquica en la masculinidad, poniéndome a mí en la posición de inferioridad. Y ese es el mecanismo perverso que reproduce a diario la complicidad machista, no en el ejército turco, sino en todos los grupos de varones, por lo menos grupos de varones cis, ¿no? Puede que haya algunos distintos, puede que haya algunos que piensen que esa no es la forma en la que quisieran actuar, pero ¿qué pasa? Si no actuás desde la posición que marca la jerarquía, probablemente quedes expuesto como el que merece ser violentado. Se reproduce desde el colegio y se va alrededor reproduciendo a lo largo de toda la vida. Y más aún si soy varón. Que no lo hacían, que no salían, o que no estaban con los amigos. Nunca nacieron de nosotros. O sea, siempre nos las dijeron, pero pasa un tiempo que empezamos a asumir. Para él, o sea, él me estaba cuidando. El desmembramiento de cuerpos, pero que los cuerpos fueran visibles pasando por el río para que todos lo vieran y fuera la muestra de que ahí estaban los paramilitares y de que ahí se instituía un orden. Entonces no fueron, digamos, invisibilizados y luego en los procesos de desmovilización como puestos ante la sociedad civil, sino todo lo contrario, en el caso del paramilitarismo. Entonces ese es un asunto. Y el otro asunto, digamos, como de dónde viene o qué podemos rastrear, digamos que como Andrea lo decía, nosotros trabajamos con relatos biográficos y en ese sentido para nosotras era muy importante insistir, por ejemplo, el origen, si era un origen campesino, si era un origen de dónde venía. Por ejemplo, muchos hombres relataban la cercanía con la minería, otros con el trabajo de campo, del campo, y ahí ya hay un contraste. Sin embargo, digamos, más que el origen o más que, digamos, nuestra entrada no es desde, por ejemplo, la psicología, entonces no podríamos decir que es que han tenido un trauma y por eso ese nivel de crueldad,
pero particularmente en el paramilitarismo está esto que nosotras asociamos con el concepto de Rita Segato de pedagogía de la crueldad, y cómo hay un conjunto, digamos, de dispositivos en el entrenamiento, tanto físicos como en un sentido ideológico, por ejemplo, de crear la figura del enemigo, de que el otro es un enemigo y de que yo voy a salvar, digamos, tal lugar o tal población de ese enemigo. Y en ese sentido, nosotros nos encontrábamos muchos relatos en los que los hombres, sobre todo paramilitares, nos decían, terminamos combatiendo al enemigo, combatiendo al guerrillero, sin saber por qué. Llegaba el punto en el que no sabíamos por qué lo combatíamos, pero la formación era tal y la desensibilización, digamos, despojar, digamos, a los hombres de todo nivel de empatía, era como una especie de estrategia y de dispositivo de entrenamiento en los paramilitares, ¿sí? Que ese es un asunto que no aparece en las guerrillas, pues en la guerrilla de las FARC. Como abrirnos los ojos frente a ciertas realidades de la masculinidad que eran ocultas o que estaban desconocidas, o que de alguna forma uno a veces quiere ignorar también, ¿no? Como los privilegios masculinos, como también hay ciertas cosas que los hombres se duelen. Es Juan Guillermo Figueroa, que empieza a hablarnos de la idea de muerte paterna. Entonces empieza a contarnos sobre cómo muchos hombres mueren en el intento de ser proveedores. Como por ejemplo muchos de los hombres de las mujeres de las abuelas de la Plaza de Mayo murieron porque no resistieron la pérdida de sus hijos. La deconstrucción es un proceso siempre de búsqueda, de reencuentro, de crisis personales, de redescubrimientos personales, en donde las identidades se van redescubriendo, las concepciones se van problematizando para encontrar maneras más diversas de presentarse ante la vida y para encontrar maneras distintas de ver a las mujeres, de ver a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes, a las personas de los pueblos originarios, a los indígenas, a las indígenas, a la gente adulta mayor, a todas las personas que históricamente nos han dicho que no tienen derechos humanos, a todas las personas que históricamente nos han dicho que son la otredad. Y algo que yo he encontrado en este camino es que al hacer este trabajo personal me he encontrado con que estoy yo también en esa otredad, que yo estoy también en ese otro lugar sin victimizarme, sino simplemente asumiendo una responsabilidad de que justamente por tener un cuerpo sexuado con pene, ha recibido una serie de privilegios de la masculinidad, a la cual ya quiero dejar y quiero construir otros conceptos distintos para invitar a otros hombres a una manera distinta de verse como hombres.